Bueno, compañeros, buenos días. Continuando entonces con este trabajo que estamos haciendo, proceso de laboratorio de estrategias ABP, estamos siguiendo un camino que es, uno, consultar unas bases de datos que nos permitan formarnos, autoformarnos en el sentido de descubrir cuáles son los elementos que tiene una estrategia ABP, cómo diseñar proyectos. Para eso hemos acudido a plataformas, portales, instituciones y demás que nos pueden dar información en ese sentido, la cual vamos a analizar en mesas de trabajo. La idea es que nuestro talento humano se reúna por equipos para estudiar esos elementos, interiorizarlos y que nos puedan servir como herramientas a la hora de diseñar nuestros proyectos. Hay mucho material de consulta, muchos ejemplos de proyectos aplicados en otras instituciones, en otros casos. La idea entonces es que nos podamos apoyar en ellos y a partir de allí, como equipos de trabajo por núcleos o por áreas, diseñar nuestros propios proyectos. Resultado y fruto de eso sería recogerlo también en un bibliobanco que se llama Confab Aprende, donde reuniremos los recursos obtenidos que servirán para consulta, para alojar nuestros proyectos, evaluarlos, aplicarlos y demás. Fruto de esa investigación y consulta en esas bases de datos, nos hemos dado cuenta que uno de los elementos fundamentales de un proyecto con estos elementos de ABP es la pregunta como tal. Desde la formulación de la pregunta es desde la cual se genera la necesidad de tener cierta información, la necesidad de tener cierto conocimiento y la necesidad de tener ciertas capacidades o competencias para poder resolverlo. Entonces nos parece muy importante que como punto de partida empecemos a estudiar la pregunta problemática característica de un proyecto ABP. No es gratuito que este sea un elemento importante porque si formulamos una pregunta que se puede responder con una consulta en Google, por ejemplo, ¿qué es la fotosíntesis? Pues eso se googlea, se encuentra esa información y se resolvió la pregunta. No ese es el tipo de preguntas que nos interesa. Pero entonces, ¿cuáles son las características que tendría una pregunta problemática en este sentido? Nosotros consultando una de nuestras bases de datos o fuentes de información que es Eduteca, el portal de la ICESI, hemos dado con esta taxonomía que tiene los problemas de información. Están pensados para fortalecer la competencia en el manejo de información, no obstante nos pueden dar luces sobre qué tipo de pregunta puedo formular yo cuando voy a elaborar un proyecto. Ustedes en este momento estamos reunidos docentes de diferentes núcleos y diferentes áreas. La idea es que demos una mirada a esa taxonomía de preguntas y empecemos a pensar desde mi área qué tipo de pregunta puedo formular para mi proyecto, para la capacidad que yo quiero desarrollar o para el tipo de proyecto que yo quiero que mis estudiantes experimenten, ¿no? En ese sentido, nos damos cuenta que existen diferentes tipos de preguntas según la intención que tenga mi proyecto. Hay preguntas de tipo periodístico, preguntas de persuasión, por ejemplo, si yo quiero fortalecer la capacidad argumentativa u oratoria de mis estudiantes a la hora de sustentar, defender un punto de vista, ¿cómo formulo ese tipo de preguntas? Preguntas de procesos, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias, cómo se lleva a cabo un proceso, o en lengua castellana, cuando estoy hablando del instructivo, de describir un proceso y demás. De evaluación, cuando quiero, por ejemplo, fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes. De predicción también, porque por ejemplo cuando la pregunta le pide al estudiante que realice una predicción con base, por ejemplo, en información que tiene, pero también fortalecer la creatividad pidiéndole a su vez el especular sobre cuáles podrían ser los efectos de determinado fenómeno. Y en ese sentido también está la pregunta de causa-efecto, ¿sí? La causalidad tan propia de la ciencia, por ejemplo, comparación y demás. Entonces, en este recurso que nos brinda Eduteca, podemos encontrar ese tipo de preguntas, no solamente la taxonomía y la clasificación o la denominación de cómo son, sino pues algunos ejemplos. Una pregunta de comparación que aparece acá, ojalá estén pensando en este momento, bueno, ¿cómo formulo yo una pregunta de comparación o de proceso, etcétera, etcétera? Porque saber eso nos permitirá formular proyectos más direccionados hacia las necesidades específicas que queremos abordar en nuestro proceso educativo. Entonces, un ejemplo de pregunta de comparación sería ¿por qué los seres humanos, a diferencia de los peces, no pueden respirar en el agua? Como pueden ver, este tipo de pregunta no se resuelve en una consulta. Se le pide al estudiante que entienda, por ejemplo, cómo funciona el sistema respiratorio de los organismos acuáticos, cómo funciona el sistema respiratorio de un ser humano y empezar a comparar el por qué uno no funciona en el ámbito del otro, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas te plantean una necesidad de conocimiento,
específica. Están las preguntas de causa y efecto, naturalmente pues nos permiten indagar sobre X fenómeno y qué causas son las que lo producen, o X fenómeno y qué efectos se siguen de él. Esto pues para todos los campos de conocimiento, las ciencias naturales, las ciencias sociales, para hacer árboles de problema, etcétera, etcétera. Un ejemplo de este tipo de pregunta es ¿por qué se están derritiendo los polos? ¿Sí? Parece una pregunta pues, evidente en sí misma, pero si el estudiante debe responderla, nótese que debe acudir a mucha información, saber interpretarla y saber argumentarla cuando llegue el momento en un proyecto de investigación. Y así como esas, para no explayarme tanto, porque la camarógrafa se le cansan las manos, entonces están también preguntas de predicción, de procesos, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta de predicción, una muy interesante es, ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra? ¿Sí? Entonces, eso implica no solo conocer la historia, sino empezar a especular sobre procesos geopolíticos, sobre qué pasaría si. Hay una serie de televisión que especula sobre eso, es bastante interesante. Plantear hipótesis, fortalecer el pensamiento crítico, histórico y la creatividad de los estudiantes. Entonces, en nuestro banco, en nuestro bibliobanco que se llama Confab Aprende, encontraríamos este tipo de recursos para que cuando empecemos a indagar sobre cómo formular la pregunta inicial que va a desplegar todo nuestro proyecto con la metodología ABP, ya conozcamos un punto de partida. Entonces la idea es, en estas mesas de trabajo, formarnos en este sentido. Un primer ejercicio, entonces, que deberíamos hacer como parte de esta experiencia, sería una práctica de formular preguntas. La idea es que a continuación, los equipos docentes de cada área se piense en qué tipos de preguntas se pueden formular acorde con esta taxonomía y los ejemplos que estamos conociendo. Muchas gracias.